Pues me presento, soy Laura La Iglesia Lizarazu, nací en Pamplona en el 78 y a mí me dio por el teatro tarde, a los 17 años. Hasta entonces yo era más deportista, tenía que sacar mi energía por algún lado y jugaba a ping-pong, a tenis de mesa. Y en COU, en lo que era COU, hicimos la primera obra de teatro con Pilar Gavín, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Y ahí se creó ese grupo por primera vez e interpreté a una abuela y fue tan sorprendente cómo de alguna manera triunfé que dije, oh Dios mío, igual esto, o sea, como el grupo me dijo que soy buena en algo y muchas veces ver que eres buena en algo te motiva a intentar aprender más. Entonces yo disfruté tanto de esa obra de teatro que dije, bueno, pues igual va a ser esto mi camino. Yo iba para fisioterapeuta, para trabajar el cuerpo, ayudar. También eso tiene algo que ver en el sentido de que a partir de esa obra de teatro en COU, me interesó tanto que yo les dije a mis padres que quería ser actriz. Y claro, mis padres me dijeron, esto muy bien, has sido muy buena en esto, pero vas a hacer primero una carrera, que yo creo que va a ser mucho más interesante, y después si sigues con esta pedrada, pues ya veremos. La cuestión es que fui a la Universidad de Navarra a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, que tenía algo que ver con la creatividad, porque sí que es verdad que digo que me dedicaba al deporte, pero yo tenía mucho dentro que sacar. Y allí en la Universidad de Navarra terminé mi carrera, pero mi carrera de Publicidad y Relaciones Públicas estuvo relacionada con el grupo de teatro Prometeo. Yo allí descubrí a una serie de personas, Cote, Guillermo, que pensaban más allá de lo que es, filosofaban, hablaban. Entonces con el grupo de teatro no me querría dejar a nadie, Carolina, Carmela, bueno, todos, Nerea, empecé a crecer como persona a través del teatro, a través de esas charlas con Carlos, empecé a filosofar más allá de la vida normal que tenemos cotidiana. Y entonces me empezó a interesar mucho más el teatro, porque empecé a leer, cosa que hasta entonces me aburría yo leyendo. O sea, es que es tan triste como esto. Porque ahora recomiendo leer porque empiezas a descubrir otras formas de pensar, otras formas de comunicarse, empiezas a comprender a la gente y resulta que el teatro a mí me ayudó a comprender a la vida. Hasta entonces era blanco o negro las cosas, empezaron los grises, teníamos una forma de hacer teatro que iba más allá de aprenderse un texto y sacarlo. Era pensar en los personajes, pensar en qué es lo que decían, por qué lo decían, qué vida habían tenido antes para hacer eso que estaban haciendo. Entonces empiezas a comprender que la vida va más allá de tu vida. Entonces te empiezas a abrir un mundo de posibilidades maravillosas. Yo, como seguía siendo buena en esto de la actuación, o sea, eso decían los demás, pensé en presentarme a la RESAD. Cuando terminé la carrera, yo les dije a mis padres, no sigo queriendo hacer esto y de hecho creo que he nacido para hacer esto. Y me presenté a la RESAD y no me cogieron. Fue el mayor disgusto que me pude llevar yo en mi vida. Yo me acuerdo llorando en la ventana, pensando que era tan buena, y se ve que no era tan buena o que había gente mejor. También eso fue una lección. Pero yo quería irme a Madrid, también para abrir un poquito la mente de quedarme aquí en Pamplona. Pues había muchos compañeros que habían terminado la carrera y se iban a trabajar a Madrid. Yo quería ir a Madrid a estudiar. Y mis padres, por unos temas económicos que teníamos, pues pude hacerlo e invertí un dinerillo que tenía en irme a Madrid a estudiar. Mis padres siempre me han apoyado en todo, aunque tenían su forma de pensar y demás, veían que es que era una necesidad.
era una necesidad vital, y es que yo no iba a poder hacer otra cosa que irme a Madrid a estudiar teatro. Estuve trabajando en el Diario de Navarra como periodista. La carrera me ayudó muchísimo también a abrir la mente. La verdad es que las carreras universitarias muchas veces, igual la teoría que te dan, porque al final las prácticas es lo que te da la experiencia, la carrera universitaria lo que te ayuda, y creo que en mi formación vital también fue muy interesante, a conocer diferentes personas de diferentes lugares, y eso también es un crecimiento personal. Verdaderamente yo ahora necesitaba irme a Madrid. Y me fui a Madrid y estudié en la Escuela de Teatro de Cámara Chekhov. Un compañero de mi grupo de teatro, Prometeo, que para mí fue el germen de todo esto, había estudiado allí. Y el maestro era Ángel Gutiérrez, un niño de la guerra que se fue a Rusia, al Teatro de Arte de Moscú. Entonces, sí que es verdad que esa formación que yo he tenido siempre ha sido muy relacionada con Chekhov, Ibsen, o sea, como con clásicos de fuera de aquí, de fuera del ámbito nacional, muy nórdicos, pues igual iba más con mi carácter de pensar, de darle muchas vueltas a todo, pero no de una manera expresiva, sino más introvertida. Y entonces estudié en Teatro de Cámara Chekhov el primer año como actriz, y tuvimos la oportunidad de dirigir unas pequeñas escenas. Y yo ya en ese primer año me di cuenta de que se me daba bien la dirección, que me resultaba más fácil. Y el maestro me dijo, en la vida muchas veces nos empeñamos en hacer cosas y claro que las vamos a sacar y tú con tu ímpetu seguro que las sacas, pero ¿por qué te complicas? Si te resulta más fácil esto y te gusta, pues encamínate hacia aquí. Y entonces en segundo y tercero, lo que fueron en segundo y tercer curso, le pregunté al maestro, ¿puedes formarme para ser directora? Y entonces dejé un poco la interpretación y me encargué un poco de la dirección. Entonces ahí tuve mis primeros conocimientos de estructura, dramaturgia y demás. Y ya cuando terminé mis 3 años en Madrid, que también ahí hice un pequeño grupito, donde no solo a las clases de las mañanas, escribí muchísimo, en Madrid escribí muchísimo. Yo sabía que había ido para estudiar teatro. Entonces teníamos las clases por la mañana, pero nos juntábamos a tomar un café, porque tampoco teníamos mucho dinero, entonces era un café de 4 o 5 horas, y teníamos nuestro café ahí todavía, al final, después de las 4 o 5 horas, todavía quedaba el último sorbito. Es decir, la mesa estaba ocupada porque todavía estábamos tomando algo. Y también de pensar mucho, de hablar mucho de la vida, Entonces, claro, yo ahí, eso que tenía ahí dentro lo pude ir sacando, desarrollando y demás. Y escribí mucho, empecé con adaptaciones de obras de novelas para ver la estructura, para trabajar la estructura. No vi mucho teatro allí en Madrid porque verdaderamente eso que se dice que es caro, no es caro, porque después te tomabas unas cañas y te gastabas lo mismo. Pero sí que no es que aprovechase Madrid para ver teatro, sino que aproveché Madrid para sacar eso que estaba ahí dentro y poder desarrollarlo. Entonces, cuando terminé en Madrid, me fui a Edimburgo una temporada al Fringe Festival. A mí me encantaba hacer acrobacias por esta energía y me encantaba ser el ágil con un compañero mío que era el portor, y para ver si en ese teatro de calle tan famoso podíamos tener una esquinita para hacer nuestras piruetas. No tuvimos oportunidad porque había que pagar, pero me quedé 6 meses al final en Edimburgo. Cuando volví a Madrid, estuve de ayudante de dirección en la RESA con un compañero, Rafa Lavín, y hicimos un Peter Pan con algunos de los alumnos que ahora están triunfando en series y en películas, y ya de alguna manera se me acabó el dinero y allí estuve trabajando en el Starbucks para intentar sacar los cuartos porque ya se había acabado aquella ayuda, y me vine a Pamplona. Al principio esto era un caos, esto era un caballo desbocado, no había nadie a las 11 de la noche de un martes, cuando en Madrid a las 2 de la mañana en sol es como si fuesen las 4 de la tarde. Entonces se me quedaba, me sentía enjaulada, pero no había posibilidad de seguir en Madrid.
Y entonces empecé a trabajar en el horno artesano, limpiando en el hospital. Allí en Edimburgo también hice de housekeeper, limpiando habitaciones de hotel. Porque todo eso quizá también te aporta, te aporta económicamente y te aporta vitalmente, porque también conoces muchas cosas. Es que al final la curiosidad. Yo creo que esa curiosidad del alma humana, de conocer a las personas, te la aporta el teatro, porque vas queriendo saber más, vas queriendo conocer más del mundo. También ya tu mirada se va fijando en los detalles. Claro, la vida crece. O sea, con el maestro, pues los andares, tú siéntate en un banco y mira, y piensa por qué, dónde trabaja. Claro, creas vidas aparte de la tuya. Y esto, pues claro, es un crecimiento interior enorme. Entonces me vine aquí y tuve la posibilidad en el Valle de Hues de dirigir a un grupo de teatro amateur, Ligli Troupe, que se convirtió después, era un taller de teatro y después se convirtió en Ligli Troupe. Yo me llamo en la iglesia y era la troupe de Ligli. O sea, fue aquello, Ligli Troupe fue mi primer grupo y al que también le debo todo, porque me permitió de alguna manera darme a conocer. De ahí tuve la oportunidad de trabajar con Talo, que en aquel momento era uno de los grupos amateurs más importantes, quizá el más importante de Pamplona. Talo me dio nombre. Después tuve oportunidad de trabajar con Teatralis, otro grupo de teatro amateur, que ahí hicimos La cantante calva, obras más sociales. Me dio la oportunidad de hacer algo pues más no tan clásico o tan... sí, hacer algo diferente. Entonces empecé a dirigir a Teatralis. Y ahí me di cuenta de que los actores y actrices necesitaban formación, que hacían las obras, sacaban las obras, pero no sabían de dónde estaban sacando eso, ni esa preparación previa que yo había estudiado del trabajo de mesa, de dedicarle tiempo a por qué dice esto, para qué dice esto, qué intención tiene, cuál es su vida personal del personaje. Entonces yo quería enseñar todo eso. Y en plena crisis yo tenía la necesidad de crear una escuela para sacar mis honorarios, para poder vivir del teatro exclusivamente. Y entonces monté la Escuela de Actores y Actrices Butaca 78 en Sancho el Fuerte, yo sola, allí con mi crédito y con la intención de tener mis clases con niños, adolescentes, jóvenes y mayores para intentar transmitir lo que yo había aprendido en Madrid. Y resulta que tuvo en cierto modo éxito y empezamos con 60 actores y actrices, que no está nada mal para ser... Pero claro, ya me conocían, ya había conseguido hacer un nombre, hacer como una red de gente que quisiera estudiar, pues eso, teatro y demás. Y Butaca fue creciendo, y creciendo mucho. Nos fuimos de Sancho el Fuerte, estuvimos un año en Burlada, y después nos fuimos a la Iwer, a la antigua fábrica de sedas de Matesa. Y ahora mismo, bueno, también hay otro momento en el que yo, por familia, tuve a mi primera hija y ya las cosas cambian, la vida cambia. Es maravilloso esto, o sea, y verdaderamente no te das cuenta, pero vas haciendo las cosas, o sea, porque si ahora me dicen, ¿cómo has...? Pues es que lo hice, no pensé mucho, es que necesitaba hacerlo. Y entonces me lancé y lo hice. Y hubo un momento después del COVID que nos pegó muy fuerte, porque aquí en Butaca al principio solamente era teatro. A mí lo que me interesa es el teatro. Es el teatro porque creo que ahí están los grandes personajes, hay grandes autores, autoras actualmente y demás. Pero también vi que el teatro musical, por ejemplo, estuve trabajando en la Universidad de Navarra como directora del departamento de teatro e hicimos unos cuantos musicales y me di cuenta de que, bueno, pues dentro de esta formación teatral, pues también los actores y actrices que se dedican al musical cantan, bailan e interpretan, con lo cual es una formación muy grande. Y sacamos la vertiente del teatro musical. Llegó el COVID y aquello fue un palo enorme.
Mi vida había cambiado también, entonces verdaderamente pensé en dejarlo. He pensado en dejar Butaca 3 veces, o sea, lo que es el negocio de una escuela de teatro, porque sí que exige mucho. Y ahí apareció Leire Ruiz haciendo una sustitución de un profesor de cámara, y hablando con ella, yo le dije, mira, yo no puedo con todo esto, tuve el segundo hijo, esto ya me está fagocitando mi vida, no soy dueña de mi vida, me está llevando por todos los lados, yo no puedo seguir con esto, seguiré haciendo teatro, trabajaré de otra cosa, he trabajado de periodista, he trabajado de cocinera, de camarera, trabajaré de lo que sea, seguiré haciendo teatro, pero yo no puedo más con esto. Y me dijo, vamos a hablar. Y ahora es mi socia en Butaca 78 y Ser Lecua. Hemos trabajado también otro campo que es la improvisación, o sea, otra vertiente de lo que es el teatro de la interpretación. Empezamos con la interpretación ante la cámara, que es otro lenguaje interpretativo. Es decir, dentro de Butaca empezamos con el teatro musical, después también porque creemos que esto tiene que crecer y aquí en nuestra comunidad falta cierta formación. Nosotros verdaderamente somos una escuela de extraescolares, que se dice, porque son 2 horas a la semana lo que se puede hacer, y queremos hacer una formación de calidad, pero también dentro de ese ocio o ese divertimento de crecimiento también personal. Y empezamos también con la impro, que pensábamos que era un campo que nos estaba ofreciendo, y ahora estamos con la dramaturgia, ¿vale? Esto es un poco, a grosso modo, ahora tenemos 250 alumnos en la escuela Butaca 78 y Ser Lecua. Va creciendo y yo pienso que toda esta experiencia vital que ha ido surgiendo, o sea, más o menos te has ido adaptando a las necesidades personales y a las necesidades que tú veías alrededor, verdaderamente se hace con trabajo y con ilusión. Yo quiero devolver al teatro lo que a mí me dio el teatro. Yo quiero que el teatro sirva para otras personas, para que abran su mente, para que comprendan mejor, para que la comunicación sea mayor, tengamos más empatía, trabajemos en grupo, dejemos nuestros egos, vayamos juntos para un reto, tener siempre un reto, una meta, un objetivo, que eso ayuda muchísimo. Trabajar, aprender unos textos, conocer a unos autores, leer mucho y demás. Entonces quiero devolver al teatro con esta escuela que yo tengo, con los grupos a los que yo dirijo, sigo dirigiendo a grupos amateurs. También, pues eso, te vas haciendo un nombrecillo aquí dentro de Navarra, trabajas y cumples con los objetivos. Es un trabajo muy serio. Es un trabajo que esto del arte implica dedicarte en cuerpo y alma. Mi maestro Ángel Gutiérrez decía que no podías tener pareja, no podías tener familia. Y en un tiempo yo me lo creí. Y entonces yo estaba dedicada, exclusiva. Pero apareció el amor y se puede tener tiempo para todo. Y se puede tener tiempo para la familia. Se tiene que colocar las cosas, o sea, saber dónde estás. Hay que tener mucha disciplina. Hay mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás, pero es tan maravilloso porque creces personalmente, te abres al mundo, intentas comprender a todo el mundo. Es que lo que a mí me ha dado el teatro, yo intento devolvérselo a otras personas teniendo la posibilidad de participar en lo que es este arte, que es el teatro. Después de todo este recorrido vital, es verdad que empecé como actriz, después la dirección, después la dramaturgia, después la escenografía, después la cuestión técnica, después he sido también maquinista, he sido crítica teatral, me ha ido surgiendo estas posibilidades de regidora, ayudante de dirección, tuve la posibilidad de hacer unos cursos en el Gallarre, tuve la posibilidad de que esa obrita se representase, eso me dio pie también me dijeron, eres buena, o sea, que cada uno sabemos lo que sabemos y yo sé que yo tengo cosas dentro que dar y lo sé y sé que, oye, mi oficio, pues claro, yo me lo he currado y dentro de lo que cabe,
pues la experiencia también pues te hace ser buena en tu trabajo. Pero es verdad que me resulta gracioso, y esto es así, la vida, que necesitamos también de la aprobación del otro, que después ya no la necesitamos, ya cuando coges esa seguridad en ti misma, pero sí que te ayudan a decir, ah, mira, pues igual sí. Siempre ha estado mi trayectoria relacionada con los grupos amateurs, con el trabajo con personas que no se dedican profesionalmente a esto, pero sí que es verdad que la trayectoria te hace trabajar con profesionales. Yo dije que cuando tenía menos años, que a los 43 años sería directora de teatro. O sea, cuando tenía 30 años, a los 43 seré directora de teatro. Y verdaderamente surgió la posibilidad de, con Ópera de Cámara de Navarra y Cáritas, hacer un proyecto enorme de 60 personas en escena, un musical basado en Los Miserables, No amanecerá sin ti, un proyecto social brutal con usuarios y colaboradores de Cáritas, pero también con profesionales. Un gran proyecto que tuvo su estreno en el Museo Universidad de Navarra, ese gran teatro con toda esa maquinaria y con toda esa follón, y fue a los 43 años. Lo estrené y de alguna manera ahí también tú te das cuenta de yo puedo hacer estas cosas. Y también otro hito es justo antes de la pandemia, en el 19, yo llevaba mucho tiempo dando, y yo necesitaba hacer algo mío. Entonces tuve la posibilidad yo necesitaba hacer algo mío, no hacer algo de otros, que más o menos eso, siempre tener retos, siempre tener objetivos nuevos. Y entonces dije, yo es que necesito hacer algo mío, algo propio. Y tuve la suerte de contactar con Grego Navarro, del Teatro Gayarre, y fue mi mentora en cierto modo porque tuvimos como 4 o 5 reuniones, una generosidad por su parte terrible, de que yo fui y le dije, yo es que necesito hacer algo mío, pues haz algo relevante, me decía, algo relevante. Y yo decía, bueno, pues hablemos del moving, hablemos de tal, no, algo tuyo, algo relevante, que tenga, que sea único, que sea necesario. Y ahí descubrí que yo tenía un tema que era mi padre, el Aitá. El Aitá, que pasó una enfermedad, la relación con mi Aitá, de alguna manera, otra época, otra cultura, otra educación, chocaba con mi rebeldía, con mi energía. Tuvo una enfermedad muy larga en la que yo pude conocerle, pude quererle, pude estar con él de una manera pues muchísimo más, claro, cada uno necesitamos lo que necesitamos y a veces exigimos más de lo que nos pueden dar, pero verdaderamente me reconcilié con mi padre. Es el tema de cuidar a nuestros mayores, de convertirnos en padres de nuestros padres. Yo acababa de ser madre, yo trataba a mi hija de 2 años como a mi padre de 82, porque se convirtió en una persona necesitada igual que mi hija. Entonces dije, uy, esto a mí me toca. Esto a mí me toca y creo que de algo cotidiano es algo general. Quiero decir, es un tema que afecta a mucha gente, el cuidado de nuestros mayores. Y entonces me puse a trabajar, gracias a Grego, me dio recomendaciones, mírate esto otro. Yo le llevaba algún bosquejo, o sea, alguna... y me dio la posibilidad de hablar con Chévere Teatro. Ahí en Chévere Teatro me dijo la directora, escribe una novela de esta historia que tú quieres contar. Escribí una novela de 12 páginas, pero también me sirvió para poder hacer la obra de teatro. ¿Dónde ubicarla? ¿Cómo ubicarla? Bueno, esto fue maravilloso porque fue un proceso dificilísimo, pero maravilloso porque, claro, es otro reto, es otra... y como tienes necesidad es que lo tienes que hacer. O sea, es que yo es que lo tengo que hacer. No sé cómo, es que lo tengo que hacer y lo haré porque es que tengo que hacerlo. Y entonces produje un espectáculo que se titulaba Aitá. Lo dirigió Pachi Larrea porque yo no quería dirigir mi texto.
porque creo que si diriges no puedes actuar, si escribes no puedes dirigir, porque solo está en tu mente está clarísimo todo. Entonces, si no lo hacen como tú quieres que lo hagan, entonces no vale. Entonces se lo dejé a él, a Patxi Larrea, porque sabía cómo era él, sabía que iba a tratar el tema con ese cariño, ese cuidado. Es una obra que al final la verdad es que te ríes, pero también lloras, porque es la forma, es la vida. La vida es dura, pero si no le metes humor, si no le buscas la gracia, porque es que es tan dramática a veces que termina siendo gracioso. Entonces es una producción hecha desde el cariño, es un homenaje a mis padres, porque claro, se titula Aita, pero muchas veces dicen, pero si, ¿y la ma? Si la protagonista es la ma. Claro, la ma es la que une todo, mi madre. Mi madre es la que ha unido toda la familia, la que nos ha conectado con mi padre, la que ha estado siempre ahí, y verdaderamente es Aitas. Ciertamente la obra se tendría que titular Aitas, aunque no está bien dicho, pero y habla pues de eso, de la diferencia, como al final pues tu cabeza va, aunque seguimos teniendo como unos valores como muy seguros y demás, nada es tan seguro. Entonces habla, la madre dice, nosotros tenemos que comprenderos que no sé qué, claro, mi condición sexual, yo soy homosexual, dentro de una familia católica, ¿cómo se encaja eso? Claro, nosotros tenemos que aceptar todo, cambio, y vosotros ya nos entendéis a nosotros. Vosotros ya nos entendéis a nosotros, que tenemos que aceptar todo esto y vosotros ya nos aceptáis a nosotros. Es una lucha, o sea, un momento intergeneracional que también es súper interesante de hablar. Entonces, encontré con esa dramaturgia, con al final habla de la actualidad. Entonces, una cosa cotidiana, después la verdad es que la obra tuvo mucho éxito porque está tratada con mucho cariño y la gente se siente muy, muy identificada con todo eso. Entonces, ese es otro de los hitos dentro de mi trayectoria. Y bueno, ahora seguimos teniendo nuevos grupos a los que dirigir y siempre intentando buscar que eso también me enriquezca artísticamente. O sea, vale, me interesa trabajar esto para yo crecer también artísticamente. Entonces, este es un poco la trayectoria vital. Hay otros hitos, hay otras obras que también te han marcado, que también te han permitido hacer cosas, pero siempre creciendo, siempre buscando, curioseando. La curiosidad y la ilusión y la entrega absoluta, que es esto del teatro. Toda esta trayectoria artística, pero también vital, está transmitida en estos fondos que yo he donado al archivo. ¿Y por qué lo he hecho? Porque verdaderamente sí que te da un poco como de vergüenza decir yo qué tengo que donar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final tu trayectoria de trabajo está relacionada con la trayectoria cultural de tu comunidad y verdaderamente todo dentro de esos archivos. También hay escritos, es que hay muchos escritos absurdos de aquella primera época, pero que todo suma a cómo he llegado a donde estoy ahora y seguiré donando esa nueva creación porque hace todo lo que es el recorrido vital. Hay también artículos periodísticos de cuando yo trabajé en el Diario de Navarra, en la sección de deportes, que empecé con los partidos de tercera división, que yo le preguntaba al señor que estaba al lado cómo ha ido esto. O sea, porque tampoco sabía mucho de fútbol, pero después me dediqué a los deportes minoritarios y ahí podía escribir, podía esa literatura darle más floritura, porque era casi un reportaje más que una información. Y están esos artículos, están también dibujos. Verdaderamente he entregado todo. ¿Por qué? Y cosas que todavía tengo que seguir entregando, cosas que sigo encontrando, porque esto del teatro es muy efímero. Es lo bueno y lo malo que tiene. Es aquí y ahora y ya todo el trabajo se difumina.
Yo hay muchas cosas que no he guardado, pero por caos mío. O sea, pero mi madre guardaba muchas cosas. Y le pedí todo eso que tenía guardado de libretos, folletos, artículos de prensa, de toda esa trayectoria con diferentes grupos de teatro amateur, de la butaca, cómo ha ido creciendo y demás. Se lo pedí para que, de alguna manera, ¿cuál es el objetivo? Pues dejar una constancia. Y si sirve de inspiración a otras personas, yo no soy nadie, pero yo me moriría por ver cómo están esos apuntes en un libreto de un director o una directora o de un autor, de ver ese manuscrito, ese caos absoluto que hay en la creación, esa idea, exclamaciones, ese redondeo a determinadas cosas. Pues igual digo, mira, pues es como lo hago yo. Y mira qué gracia. O mira cómo ha llegado a esto. Por toda esa información, por toda esa documentación que ha ido adquiriendo. Entonces, si sirve de guía para alguien, pues sería, bueno, si sirve de algo, pues es estupendo. Y dejar esa constancia de algo. Al final, tu vida está relacionada con tu comunidad. Porque muchas veces pensamos que, y es verdad, un reconocimiento nacional es ya la bomba, internacional ya la leche. Pero sí que es verdad que nosotros trabajamos aquí y mi sitio es este. Y desde aquí quiero crear, y desde aquí se puede crear, que también es muy interesante para la juventud, desde aquí también se pueden hacer cosas. Y desde aquí también hay posibilidad de crecer, de crear, de llegar a la gente. Y verdaderamente también tu público es el que está aquí. Entonces, bueno, esta donación sí que para mí es un orgullo también. Es un orgullo tener la posibilidad de jolines, yo cuando os pusisteis en contacto conmigo, dije, madre mía, gracias. O sea, gracias por tenerme en cuenta. Pero sí que es verdad que al final sí que has hecho muchas cosas. Y también las clases de hablar en público, ofrezco clases porque al final este campo, trabajas con las personas, el teatro es tan grande. La música para mí es el arte supremo, el que te llega directamente al alma con una nota. Pero el teatro es el proceso y la vida está hecha de procesos, de ir encajando esos procesos o ir dejándole tiempo al proceso. Y por eso para mí es más interesante. El teatro es vida encima del escenario. Y eso me lo enseñó el maestro Ángel Gutiérrez. El naturalismo a mí me gusta mucho. Aunque también estoy intentando hacer otras cosas para, pues eso, nuevos retos. Y entonces todo eso, o no todo, pero una cantidad muy grande de mi transcurso, pues está donado a los fondos del archivo y para mí es un honor. Y si a alguien le sirve, sería la bomba, ojalá. No porque yo me crea más, sino porque es otra persona más que ha hecho algo, voy a ver lo que hace.